Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Hoy lunes 13 de mayo del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 45 y varios sistemas de cable en el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo y también del área metropolitana de Santiago y de la ciudad de La Vega Real, que les llega bien por internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos en vivo por esta emisora y cada noche se retransmite de 12 a 1 de la madrugada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Buenos, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Mira lo que te traje. Bush y Bin Laden, Sociedad Anónima. Este es un librito que me encontré en el fin de semana, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo, pero es muy interesante porque el autor se dedicó a desentrañar los negocios que juntos hacían la familia Bush y la familia Bin Laden, la misma de Osama, esa misma. Parece que fueron bastante voluminosos porque amerita un libro. Sí, no, le voy a traer, hasta ahora no he encontrado nada nuevo, o sea, ahí hay una serie de cosas que ya habíamos encontrado en el internet. Ustedes saben que siempre he sostenido que el internet lo único bueno que nos ha llegado a la globalización esta tecnológica, ¿verdad? Porque ahí nos llega la verdad. Uno se mete ahí y escudriña lo que no dicen los medios de comunicación y lo que desde luego no dicen los políticos ni siquiera los gobernantes. Por ejemplo, la verdad sobre la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Yo recuerdo que Clinton hablaba de 3 millones y estaba en 5 trillones ya. Entonces ahora ya está en 6 y va a seguir rumbo. No la para nadie. No lo para nadie. Por todas las razones que ya ustedes conocen. Vamos a ver. Vamos a adentrarnos en nuestra agenda para el día de hoy. De los temas previos tenemos las elecciones de medio término, que ya están a la puerta de nuestra casa. Se acerca la hora cero, la Junta Central Electoral garantiza que no habrá fraudes y los factores de riesgos para los candidatos. Sí, hay una análisis amplio. Referencia que tengo que hacer, no puedo dejarla pasar, de Monseñor Francisco José Arnaiz, que lo recoge este periódico El Expreso. Dice: Obispo Arnaiz califica de inmorales quienes no votan. Y dice: llamó inmorales a los dominicanos que se niegan a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones congresionales y municipales que se celebrarán este 16 de mayo. De acuerdo a sus consideraciones, no se puede dejar en manos de unos pocos dominicanos la elección de las autoridades que van a tener en sus manos decisiones sobre el presupuesto nacional, el manejo de la economía, la aprobación de préstamos, la ley de migración, entre otras, etc. El obispo Arnaiz tiene razón, en parte, porque él no puede omitir el hecho de que la oferta electoral es muy deleznable también. Y el refugio de la ciudadanía, que no se puede tragar el 80% o algo más de la oferta electoral que está ahí pegada por todas partes en las calles de la ciudad o del país, es intragable. Entonces, decirle así, usted tiene que votar, es media verdad, Monseñor Arnaiz. Es cierto que es un deber ciudadano votar, pero usted puede votar en blanco. Y ya hemos hecho referencia a algo que, por cierto, no hemos podido encontrar todavía en la documentación que nos entregó el amigo Belardo Piñeiro Hernández. Y le pedimos que nos ayudara a revisar la Constitución colombiana y la ley electoral que él nos prestó, porque no he podido detectar dónde que está
el mecanismo que permite que el voto en blanco deseche a todas las candidaturas, que es ojalá nosotros poder establecer algo parecido. Ideal. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos con una cara que permanentemente están detrás de algún cargo electoral y se han pasado la vida en eso, y los electores nos hemos pasado la vida soportándolos en sus apetencias de estar bailando siempre y flotando siempre. Entonces quisiéramos barrer eso, ¿no? Como que viniera un ciclón y se llevara todo eso. Batatero, ¿verdad? O no batatero. ¿Verdad? Entonces, Monseñor Arnaiz, queremos que usted haga reflexión sobre esto que le estamos diciendo. Es muy cierto que tenemos el deber de sostener la democracia, pero esta es una democracia que está condicionada en la oferta, que sale de unos partidos que están podridos. Entonces no nos diga que estamos obligados a votar por eso. En eso no estamos de acuerdo. Bueno, es como si nos trataran como borregos. Tienen que coger por ahí obligatoriamente. Yo no creo que esa sea la intención de Monseñor Arnaiz, pero eso es lo que ha resultado. Eso es. Porque Como por lo menos en lo que ha recogido la prensa, en lo que hemos leído ahí, él no hizo ninguna referencia a la mala calidad de la oferta electoral, ¿verdad? Este es un trabajo que salió ayer domingo, factores de riesgo para los candidatos. Aquí hay una serie de análisis, esto es muy largo para nosotros recogerlo, pero como vamos a dedicarle ya los últimos 2 días que quedan, no sé hasta qué día que estamos en el aire. creo que hasta el jueves. Bueno, vamos a dedicarle un poco de tiempo a estas cosas. Yo lo voy a dejar para mañana o para pasado. Al igual que el análisis de algunas ofertas electorales que andan por ahí, de algunos aspirantes a síndicos. Pero aquí sale a relucir cómo en todo este asunto de las candidaturas aparecen unos nexos que son, claro, nepotismo a priori. Es decir, desde la posibilidad de reconocimiento que le ha dado la Junta a una serie de movimientos, desde aquí estamos practicando el nepotismo, ¿verdad? Y eso toca a muchísima gente, incluso a amigos de uno. Pero esa es la realidad. Y aquí hay una relación pormenorizada, a la cual le haremos lectura en los programas que les vamos a dedicar al proceso electoral. Porque esto es parte de lo que le decíamos a Monseñor Arnaiz. Porque fíjense ustedes que si los 3 principales partidos, los 3 que echaron a Pedro en el pozo, los 3 de la conchupancia, hacen una oferta deleznable, y los pocos partidos que la Junta Central Electoral reconoció, en lugar de buscar lo mejor, aprovechan para estarse repartiendo las oportunidades electorales entre un grupito de afines, sin mayor o con pocas o con no todas las deseables calificaciones. Entonces lo que están es restándole opciones al elector y desde luego haciéndole el juego a lo que están haciendo entonces los partidos tradicionales, de estarle ofreciendo lo peor, porque como los partidos se han concentrado, se han convertido en una concentración de lo peor y no de lo mejor, entonces lo que sale de ahí no es lo mejor. No puede serlo, ¿no? No, y entonces estamos atrapados porque ¿de dónde salen las instituciones del Estado? De los procesos electorales. ¿Y de dónde salen los candidatos? De la mala oferta electoral. De los partidos. Y si los partidos son un club de lo peor, ¿cómo vamos a tener lo mejor? Ese es el problema. Entonces vamos a seguir, amigos. Venezuela. La esposa del presidente Chávez regresó ayer a Caracas, después de una visita corta. La incógnita es a qué vino la esposa del presidente. Sí, bueno. Y tercero, bueno, ya se la dejaremos para ahí. Sí, realmente. Yo también estaba buscando la explicación a esa incógnita. ¿Y tú la encontraste? Bueno, en parte. En varias publicaciones diarias, en los periódicos y también en las informaciones de los otros medios de comunicación, en ninguna dice, excepto una en la que encontré en un informe por ahí, un articulito, que el vuelo provenía de Nueva York. Eso lo vi yo.
¿verdad? Sí. Y te extrañó porque todos llegamos a pensar que ella había venido de Venezuela directamente aquí. Oye, como dice, en un avión privado procedente de Estados Unidos. Sí. O sea, bueno, uno entiende que lo que es procedente de Estados Unidos es el vuelo, Sí. no el avión, porque Sí, probablemente el avión es fabricado en los Estados Unidos. Sí, ¿verdad? claro. De modo que cuando se le dice a uno, arribó el pasado sábado a la base aérea de San Isidro en un avión privado Un avión procedente de Estados Unidos, El vuelo. entendemos que se está refiriendo a que ella arribó en ese avión procedente de Estados Unidos. Sí. Y entonces aparentemente ella siguió de largo de vuelta a su país. Pero se paró aquí. Ajá. Se dice que venía entonces, más específicamente al artículo que me refiero, que procedía de Nueva York. De Nueva York a Santo Domingo, en un avión de esa categoría probablemente sería un tiempo de vuelo de aproximadamente 3 horas, 3 horas y media. Entonces los niños, en otro artículo leí, que estaban cansados y no querían continuar el vuelo directo a Venezuela, que venía a totalizarle casi 6 horas, o 6 horas y media. Y decidieron aprovechar la ocasión y hacer una escala técnica, llamándole así, ¿no?, entre comillas, en Santo Domingo. Parece que pidieron la autorización, indudablemente se la concedieron, aterrizaron en la base de San Isidro, descansaron un día y aprovecharon la oportunidad para agradecer al presidente Mejía su cortesía de haberle ofrecido su hospitalidad durante la crisis política que pasó su esposo, el gobierno de su esposo en Venezuela. Y de ahí continuaron. Lo que a mí me extrañaba era que yo pensé primariamente, de primera impresión, que había salido de Caracas e inmediatamente me hice una conjetura y dije, bueno, si salió la familia primero es porque la situación se ha deteriorado nuevamente. Sí. Pero al ver que la cosa no era así, sino que procedía de los Estados Unidos, desde el norte hacia abajo, dije, no, la cuestión no es como me la pensé. Además hay que tener en cuenta que es la fase en que estamos en el mundo. Ha arribado a una situación sumamente peligrosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos se le levantó la prohibición de atentar contra los jefes de Estado que son supuestamente enemigos de los Estados Unidos. Y ahora hay una investigación en Caracas, porque resulta ser que hay la evidencia o el testimonio o las pruebas de que los francotiradores que estaban disparando el día de la manifestación de la oposición a Chávez, y que esos muertos que hubo se utilizaron para enardecer y justificar, hasta entre comillas, lo que se estaba haciendo, que resulta que eran extranjeros. Así es. Y Carmona despachó unos cuantos, ¿verdad? O sea que ahí hay una situación. Y entonces ahora hay una inquietud, porque Chávez está cambiando los mandos militares. ¿Hoy qué quería? ¿Que dejaran los que estaban ahí? Sí, hombre, desde luego. No, hombre. Para que terminaran el trabajo. Entonces ahora quieren decirle que él está actuando mal porque está cambiando los mandos militares. Eso es absurdo, oír las cosas, los argumentos de esa gente. Al igual que los argumentos de sus padrinos en los Estados Unidos. Chávez aprovechó el programa de 60 minutos de la CBS, creo que, o NBC. Un programa de 1 hora que hay de mucha difusión en los Estados Unidos, mucha audiencia. Y en una entrevista que le hicieron ahí, él no demandó, pero sí requirió la explicación de los Estados Unidos. Eso está en el próximo titular aquí. Dice, Estados Unidos debería explicar por qué apoyó el golpe. Pero es que la cosa va más lejos. Y repetimos, es que hay un asunto de unas embarcaciones y de unos aviones y helicópteros y gente que llegó. Y además de que ya existe el testimonio de que los agregados militares de la Embajada de Estados Unidos estuvieron al lado de los golpistas todo el tiempo, 2 de ellos por lo menos. Entonces todo eso crea una situación sumamente tensa con los Estados Unidos. Chávez dice ahora mismo que Estados Unidos tiene que darle una explicación a los norteamericanos y a los venezolanos de por qué apoyaron el golpe. Y la verdad es que, como hemos comentado,
no hay forma de que el Departamento de Estado, sobre todo el encargado de asuntos latinoamericanos, y el que hizo los comentarios alegres en torno al golpe de Estado diciendo que ese lo buscó, puedan ahora justificar lo que hicieron. El señor Rich fue Pues sí, otro, el de siempre. De todos modos, aquí queda una pregunta del periódico El Expreso: ¿a qué vino la esposa de Chávez? Bueno, vamos a seguir. Vamos a pasar a otro tópico ahora, muy Bueno. importante también para nosotros y cuyas explicaciones Déjeme usted decir lo dará con siguiente. toda la propiedad. Petróleo y combustibles. Nosotros hacemos un balance semanal. Ustedes recordarán que en la otra semana no tuvimos acceso a las informaciones de los precios de petróleo en Venezuela, que es la página petroleumworld.com, que es la página de Dow Jones, que tiene asiento en Caracas. No sé por qué razón, durante todos estos días, desde la semana pasada, el fin de semana pasado, hasta mediados de esta semana, no hubo acceso a esa página, pero finalmente pude accesarla. Y aquí tengo las informaciones. Y viene muy al caso, porque yo puse aquí abajo: campaña de desinformación, El Caribe. Lunes 13, el precio del crudo, que es la cotización del viernes del West Texas Intermediate, que es el de los Estados Unidos, a $27.99 de dólar el barril. Dice que aún nos preocupa a las autoridades dominicanas. Bueno, no, obviamente que no le debe preocupar, en primer lugar, porque no es verdad que ese es el precio. Y para demostrarlo, aquí está la cotización que saqué de Petroleum World. Observen aquí, WTI es el West Texas Intermediate, ¿verdad? ¿Qué precio dice ahí? 26.81. Y la semana anterior estaba en 26.42. Está muy lejos de los 28, los 27.99 que dice que es la cotización del viernes. Entonces, oigan por dónde anda Venezuela. 21.40. Está a $5.41 por debajo del West Texas Intermediate. Pero el periódico El Caribe no se hace eco de esa cotización, que es la canasta venezolana, sino que se hace eco de la cotización supuesta del West Texas Intermediate. Ok, ahora yo les voy a mostrar otra fuente que yo verifico semanalmente, para que no aparezca después un desaprensivo de esos que a veces salen por ahí y dicen, no, esos son disparates de Polín, qué sé yo. Bueno, aquí está. Esto es, acérquenme lo que dice aquí abajo, por favor. Dice Weekly Petroleum Status Report, Energy Information Administration. Este es el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Esa es la Administración de Energía de los Estados Unidos, la EIA. Entonces aquí están los precios que yo saco semanalmente. Miren aquí dónde está West Texas Intermediate, WTI de Cushing, ¿verdad? En el viernes esa cotización estaba en 26.75, dice el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A que le dio el dato ese al Caribe? Probablemente fue alguno de los petroleros de aquí o al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a seguir, amigos. Mientras tanto, los precios internos bajaron ligeramente. La gasolina premium bajó 66 centavos a 40,90. Eso es un 2.80% de reducción. La gasolina regular bajó los mismos 66 centavos, lo cual es muy correcto. Ya siempre le hemos dicho que no tiene sentido que unos suban y otros bajen. Si bajó el petróleo, bajó todo. O que uno bajen poco y los otros bajen un poquito más. Entonces, la regular bajó a 35,44, también un 1.26% del precio anterior, que era 36,10. No, aquí hay un error.
No, 36 con 10, 35 con 44. Pues yo tengo también los precios sin los impuestos. Entonces el gasoil regular bajó de 21.81 a 21.50, bajó 31 centavos, o sea un 2.59%, y el gas licuado de petróleo quedó igual al precio de la semana pasada. Entonces aquí abajo está la referencia que ya le acabo de dar de los precios de la canasta de la OPEP, canasta venezolana, con ligeros aumentos, pero la canasta venezolana subió de 21.34 a 21.40. 21.40, mire qué lejos anda del West Texas, que está en 26.81. Pero ese es el que se cita aquí, para espantar a la gente y decirle, ya estamos en el borde de la franja que se fijó la OPEP, para decir, ahorita viene un aumento. Prepárense que viene un tablazo. Mientras tanto, noté, y lo he traído como datos de interés, cómo se ha destacado en este fin de semana el petróleo ruso, hasta el extremo de que la revista Fortune, o por lo menos la reproducción que hace el periódico hoy de la revista Fortune, trae en su primera carátula los nuevos zares rusos del petróleo. Ante la crisis de Oriente Medio, Mikhail Khodorkovsky y sus colegas oligarcas se preparan para enfrentarse a la OPEP. O sea que ahora resulta que los rusos quieren desplazar, ¿usted sabe a quién? A Arabia Saudita. Pero ese no es el único trabajo. Salió otro trabajo, nada menos que aquí mismo, en el Petroleum World, sobre la condición estratégica. Mire, el petróleo ruso y la seguridad de Estados Unidos. Russian Oil and U.S. Security. Ahora resulta que la seguridad estratégica de Estados Unidos está dependiendo de los rusos. Cada día más. Paradoja del destino, ¿verdad? Porque Arabia Saudita ha sido toda la vida aliado de los Estados Unidos. Le ha sacado los pies del plato muchísimas veces con relación al manejo del petróleo. Y yo tengo incluso un libro donde se ve clarito todas las maniobras que hicieron cuando Kissinger, frente al rey Fahd de Arabia Saudita. Bueno, ahora resulta que Arabia Saudita deja de ser el aliado confiable que fue. ¿Por qué? Porque la política agresiva de Estados Unidos en el Medio Oriente le ha hecho insostenible al reino de Arabia Saudita, ante su propio pueblo, el estar apoyando a Estados Unidos con las bases militares que están en suelo saudita. Para garantizar ¿verdad? La región. Para que sean utilizadas en una agresión a los hermanos árabes de los sauditas. Entonces eso ha provocado que Arabia Saudita haya pedido que le saquen las bases. Ya dejó de ser amigo, ¿verdad? Y a pesar de que ha estado haciendo propuestas para alcanzar la paz en el Medio Oriente, ahora ya parece que dejó de ser amigo. Yo creo que los Estados Unidos están actuando de manera muy ligera en estas cosas. Y yo me alegro mucho que las cosas se hayan arreglado con los rusos de tal manera que no haya posibilidad alguna de conflicto. Incluso hoy creo que anunciaba el presidente Bush. Sí, un gran acuerdo. El acuerdo de desarmamento, sí, ¿verdad? Nucleares. Más algunos acuerdos complementarios, según yo pude escuchar en la televisión. Ajá, de orden... En orden económico. Sí. Es bueno recordar, porque mientras Dios le mantenga a uno la memoria, hay que recordarle ciertas cosas. Ahora, yo voy a investigar cómo es que estos zares nuevos del petróleo en Rusia se hicieron del capital para las enormes inversiones que dice este trabajo que se han hecho en billones de dólares. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo que Mikhail Gorbachev, que llegó en un momento dado a ser uno de los dos puntos de apoyo del eje Bush-Gorbachev, eran los dos jefes de inteligencia, uno ex jefe de la CIA, el otro ex jefe de la KGB. Bush padre, ex jefe de la CIA,
Gorbachev, ex jefe de la KGB. Pero se entendieron los dos jefes de inteligencia. Pero en un momento en que se estaba jugando a la apertura, a la liberalización de Rusia o de la Unión Soviética, pero con una economía en crisis, Gorbachev le solicitó a Bush ayuda de gobierno a gobierno para la transición a una economía más abierta. Y la respuesta de Bush fue que no podía. Y que lo que podía hacer era enviarle a sus inversionistas para que Rusia le diera posibilidad de invertir en la Unión Soviética. Y permitir que colapsara al mismo tiempo, que era más conveniente estratégicamente que darle el sostenimiento. Para comprar más barato. Claro, comprar más barato. O sea, ¿cuál es la presunción que tengo? De que ahí debe haber capital norteamericano. Pero vamos a ver, yo no sé realmente cómo están constituidas esas compañías, pero vamos a tratar de determinarlo. De todos modos, esta es la fiesta del petróleo. Hay un trabajo muy interesante también que saqué del internet que muestra cómo existe el propósito de atravesar todo Afganistán con un oleoducto o gasoducto, ¿verdad? Y cómo todo eso está en juego ahora mismo, que ese es de los propósitos que no se ven, pero que están. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, vamos entonces a seguir con las informaciones de internet. Ajá. Campaña de desinformación. No, la próxima página. Próxima página. Temas del internet. La crisis israelí-palestina. Los militares israelíes meditan la acción en la Franja de Gaza. Y eso es una primera noticia del sábado y ahora hay otra. Arafat abandona Ramallah después de 6 meses y el Likud, el partido del señor Sharon, rechaza el establecimiento del Estado palestino. Bueno, esta es una situación que, bueno, parece que hubo conflicto ahí. No hay. Por aquello que le habíamos indicado. Todo lo que haga Israel al regresar frente al último atentado va a arrastrar detrás de sí a Estados Unidos, que no tiene forma de despegarse del amparo que hizo en su momento hábilmente Sharon, de decir que lo que ellos estaban haciendo, y todavía lo dijo cuando viajó a Estados Unidos, estaba enmarcado en lo que Estados Unidos estaba haciendo frente a Afganistán, que es verdad, pero es que las dos cosas estaban mal. Estuvo mal que Estados Unidos abriera una guerra convencional contra un país que fue sede de un atentado no convencional contra Estados Unidos, siendo que Estados Unidos todavía está sujeta a riesgo de nuevos atentados, reconocido por todos los funcionarios competentes del gobierno de la administración Bush. Entonces, si están en esa situación vulnerable, si no han podido conjugar esos riesgos, ¿cómo abrir una guerra convencional con desembarco de tropas y todo aquello en este país para que al final de cuentas cosechen que Osama Bin Laden está vivo y que no saben dónde está y que está reorganizando la red Al-Qaeda? Entonces, Sharon ha hecho exactamente lo mismo. Ha hecho una operación militar contra Arafat, lo ha arrinconado en una edificación que es su cuartel general, que Arafat estaba ahí porque se quiso quedar, porque él pudo haberse ido, pero él se quedó a desafiar lo que estaba haciendo Sharon y a convertirse en un mártir. Y si Sharon hubiera sido tan estúpido que lo convierta en un mártir, ahora mismo eso estaría cogiendo candela por los 4 costados, porque hasta los propios enemigos, los más radicales de los palestinos, que están en contra de la negociación con los israelíes, y van a usar eso para abrir fuego de todas maneras, con actos de terror
contra los israelitas. Entonces, para poder parar esta cadena de sangre, no hay más remedio que sentarse a negociar el establecimiento de los dos estados. Y que hoy escuché yo a Arafat en la televisión diciendo que reconocía el Estado israelí. Bueno, y la propuesta de los árabes en conjunto del príncipe Faúd de Arabia Saudita era que el mundo árabe iba a reconocer a Israel totalmente. Pero ahora el Likud se opone. Ahora hay un tranque, porque resulta que un predecesor del señor Sharon, que se llamó Benjamín Netanyahu, que fue primer ministro a seguidas del asesinato de Yitzhak Rabin. Es decir, fue el beneficiado directo de ese asesinato. Una especie de Noriega. Una especie así, sí, de Noriega. Que vino detrás de estos ríos, sí. Y resulta que Noriega fue que le puso la bomba a estos ríos, ¿no? Entonces, Netanyahu ahora comanda las fuerzas dentro del Likud que se ha constituido ya en ariete para que, y dice que Ariel Sharon se hace a un lado y dice que él no comparte ese criterio de que no haya un Estado palestino. Se quiere crear una situación de tranque nuevamente para que venga otra confrontación. Y entonces ya eso está fuera de la aceptación, de la tolerancia, no solo de los Estados Unidos y su política. Yo creo que los Estados Unidos, si continúan por esa dirección, ya el mundo está cansado de eso. El mundo árabe no resiste otra confrontación en ese ámbito geográfico. Oye, lo peor de todo esto es la marginación que se ha hecho de las Naciones Unidas. Absoluta y totalmente. El hecho de que Estados Unidos haya dejado todos los organismos multilaterales de los cuales forma parte, incluyendo la OTAN, para ponerse de frente a lo que llama la agresión a los Estados Unidos, pero solo. Ese es el camino más difícil y más tonto, creo yo. Porque, ¿por qué usted va a escoger estar solo si usted puede estar bien acompañado? Porque si usted está mal acompañado, menos mal. Pero usted está acompañado de la gente que piensa como usted y levanta los mismos principios, a menos que no sea verdad que usted esté levantando ningunos principios, entonces se va a ir desnudando situaciones que en definitiva va a llevar a una crisis interna en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Uno se limita aquí a comentar los hechos con preocupación. Política internacional. El New York Times trae un titular en su edición del sábado. El boo a Wolferson. Fue a Wolfowitz. Del panel de la Cámara aprueba medidas que se ponen a corte global. Mire, este es un artículo del señor Frankowitz, que es judío. Pero es sumamente interesante, porque es un artículo crítico a los judíos y sobre todo a los políticos norteamericanos que fueron a ese meeting donde le hicieron boo a Wolfowitz, que dicho sea de paso es un halcón, ¿verdad? De lo que es el tinglado interno, que hay una pugna dentro del gobierno Bush. Entonces Wolfowitz le han dado el purgante de ir a decir ahí que había que tener en cuenta que los palestinos también estaban poniendo muertos, ¿verdad? Y estaban padeciendo los rigores de la guerra. Y le han hecho tremendo boo por haber dicho eso. Obviamente, el gobierno Bush estaba buscando equilibrar la situación porque le estaban haciendo una concentración en Washington de judíos o pro judíos. Sí. ¿Para qué? Para fortalecer a Ariel Sharon en su declaratoria de que él estaba luchando contra el terror y que por tanto él tenía el mismo derecho que había ejercido Estados Unidos frente a Afganistán, esta vez frente a Ariel Arafat o Palestina. Pero dice el señor Frankowitz, dice, como muchos otros judíos, yo he estado probablemente demasiado inclinado a pensar o a creer que todo el mundo es antisemítico. Los palestinos, ciertamente, gran parte de Europa, comenzando por los franceses, y no solamente Le Pen, 18%, y no solamente el 18% de la gente de Le Pen, sino cualquiera que creyó en Jacques Chirac cuando él declaró que no hay antisemitismo en Francia, mientras las sinagogas ardían.
También están los musulmanes desde Jordán a Irán, Jordania hasta Irán, que como reportó la periodista Susan Sachs de Times, ofrecen una permanente demostración de odio con los protocolos de los ancianos de Sion, como un obsequio que se pone en los hoteles de 5 estrellas. Y entonces comienza a hablar del señor Wolfowitz, que es secretario de Defensa, auxiliar o sustituto, y que pertenece a la derecha halcón, ¿verdad? Y sigue diciendo que es un judío que la familia de su padre fue barrida en el Holocausto. Bueno, pues fue dándole todas las credenciales del señor Wolfowitz para estar identificado con la causa de los judíos. Entonces dice, yo creo que estamos actuando mal, dice este señor. Se autocritica, con mucho sentido común, ¿verdad? Porque es verdad que eso es así. Eso es así. Y este es un trabajo interesante que demuestra que no todo el mundo se está volviendo loco ahí en los Estados Unidos. Vamos a ver. La energía en Estados Unidos. También el New York Times, en su misma edición del sábado, trae que la comercializadora de energía, Reliant Resources, que se llama, cancela una negociación. El panel de la Cámara aprueba medidas que se oponen a Corte Global. Eso se refiere a la Corte Internacional Criminal, ¿verdad? Y ya hemos comentado que Estados Unidos ha tenido la tradición de no entregar nunca a sus nacionales para que sean enjuiciados en otros territorios por otras entidades de justicia. Y pusimos el ejemplo de los pilotos aquellos que se pusieron a hacer cabriola cerca de Milán. De forma imprudente, se llevaron de encuentro un funicular, produjeron la caída de uno de los carros del funicular y se mataron muchísimos italianos. Pero los Estados Unidos no entregaron a ese piloto ni a los segundos que andaba con él a la justicia italiana, sino que le pasaron juicio en los Estados Unidos. Entonces ahora están formalizando eso, pero lo que es de preocupar de todo esto es que, bueno, los Estados Unidos fueron los que promovieron el juicio a, ¿cómo se llama? A Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic. Milosevic. Entonces, bueno, porque si hay crímenes de guerra, tiene que haber crímenes de guerra para todo el mundo. Entonces, si Estados Unidos va a mandar su tropa a todas partes con la posibilidad de que produzcan hechos al margen de la ley, como se produjeron aquí cuando la ocupación militar del 16 al 24, las atrocidades que hicieron las tropas norteamericanas aquí, que después se reconocieron, después, entonces, esa gente no puede ser juzgada donde cometieron las tropelías. No, y no solo en el marco estrictamente militar, sino también en el marco criminal, civil, como el señor Kissinger, que promovió acciones que lo anda persiguiendo la justicia internacional, junto con el presidente Nixon, que lo acaba de reconocer en la edición del Caribe, del listín del domingo, del sábado, que hizo unas conversaciones grabadas, revelan que Nixon le confesó al primer ministro inglés Heath que él había promovido junto con Kissinger un fraude electoral en Uruguay, cuando derrotaron al general Liber Seregni, que era el líder de la izquierda y tenía amplia mayoría, y de ahí emergió toda aquella represión enorme, porque vino el señor Bordaberry, y ustedes recordarán aquel memorable Bordaberriazo que se dio él mismo, un autogolpe, un año y pico después de estar en el poder, para llevar a la ultraderecha al poder. Pero ahí en Uruguay mataron a quien fue agregado laboral aquí, que era realmente un agente de la CIA, operando aquí en la República Dominicana, y allá lo descubrieron como agente de la CIA y lo mataron, lo tupamaron. Hasta una película sobre eso. Vamos a seguir viendo la economía, cómo anda dando bandazos en Estados Unidos. ¿Estamos dónde? En Energy Trader, cancel deal. Hay un comercializador de energía que ha cancelado una negociación, se llama Reliant Resources. Oiga lo que dice esto. La tormenta
que se ha desatado en la industria desregulada de la electricidad, pero el problema es la desregulación. La desregularización. Eso lo hizo Reagan. Sí, señor. Bueno, se empeoró ayer después que Reliant Resources, una gran productora independiente de energía y comercializadora, canceló una fianza de $500 millones en medio de cuestionamientos acerca de si sus negociaciones son reales. Oiga bien, ustedes recuerdan que le dijimos que ese lío de la Enron iba a estremecer todas las operaciones bursátiles. ¿Por qué? Porque arrastró, poniendo en evidencia, a las auditoras que se prestaron a todo tipo de vagabundería. A ocultar todas esas cosas. Porque, a ocultarlo, a refrendar lo que es un fraude al jugador de buena fe de la bolsa. Bueno, pues eso es un acto criminal en los Estados Unidos. Ahora están tratando de esconder la cosa, pero lo de Enron se va a llevar a muchísima gente. Fíjense usted hasta dónde ha llegado la cosa. Que la Enron, aquí hay otro artículo que se llama Las lecciones de la Enron en el mercado energético, ¿verdad? Pero hay otro que es que han bloqueado el interrogación o interrogatorio de un ayudante de Cheney. Cheney es el secretario el vicepresidente que presidía la comisión que formuló la política energética de los Estados Unidos, porque siempre se ha movido en ese ámbito, es un hombre del petróleo. Entonces, hay un asistente de él que ha sido citado y ahora quieren bloquear que lo asista, que lo interroguen, para que no se ponga en evidencia lo que hicieron esa gente, dándole facilidades excesivas e indebidas a la Enron, porque era un gran contribuyente económico de la campaña del Partido Republicano y del presidente Bush particularmente, y de muchos de los candidatos del Congreso también. Y acogiendo directrices para el plan de energía que iba a desarrollar el presidente, proveniente de parte de la Enron en reserva de sus propios intereses. Entonces todo eso va a estallar, porque afortunadamente yo creo que es imposible que en los Estados Unidos se pueda ocultar nada así. Por cierto, en estos días, ¿cuándo es que van a decir lo de Garganta Profunda? En estos días. Está pendiente, en estos días deberían revelarlo. Sí. Garganta Profunda es el nombre que le pusieron a la persona que filtró todas las informaciones que enterró a Nixon. Las informaciones que enterraron a Nixon y se las mandó a 2 periodistas. Por eso decíamos el otro día la importancia de la independencia de la prensa norteamericana. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un momento dado, revelando la verdad, puede detener cualquiera de esos disparates que se incuban en todas partes y que sobre todo en los Estados Unidos son frecuentes. Pero si sale y algún funcionario inconforme con las decisiones que se están tomando, filtra las informaciones a la prensa y la prensa lo denuncia, automáticamente paraliza todo y lo da para atrás. Entonces, ahora están tratando de perseguir y hacer que cualquier infidencia sea un acto criminal, pero es para cerrarle la boca a los funcionarios del gobierno para que no se les ocurra repetir lo de la Garganta Profunda. Pero yo creo que es muy difícil amarrarle la boca a los norteamericanos que se han acostumbrado a ser bastante independientes en su manera de hacer política y que en definitiva también van a mantener la libertad de su prensa, que está hoy en peligro y bastante amenazada. Pero es un hecho que indudablemente se ha reducido esa libertad en comparación con esas épocas que acaba usted de citar, de los Woodward y los Bernstein. La calidad del periodista de hoy, el periodista acucioso, investigativo, etcétera, en los medios de comunicación no le están dando mucha acogida a ese tipo de porque ha habido entonces ha habido todo un concierto, ¿no? Todo esto responde a la histeria que se está alimentando a partir de los atentados. Pero se nos acabó el tiempo por este día, de modo que volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellana Anita y Roger Ogando. Por eso hicimos el programa, Leopoldo Espaillat Nanita.